3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo a qué horas nos estés sintonizando. Queremos darte la bienvenida a este espacio que iniciamos hace 8 días. Estamos reflexionando sobre algunos documentos de la iglesia. Tenemos nuevamente al padre Jorge Reyes. Padre, un gusto que esté otra vez entre nosotros. ¿Cómo Un se gusto encuentra? estar aquí con todo esto. Gracias a Dios seguimos en estas transmisiones. Eso. Platíquenos, padre, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy lo que tenemos propuesto es empezar un nuevo documento que es una exhortación apostólica, pues dice a los hombres católicos, especialmente fue escrita por los caballeros de Colón, por el monseñor Thomas J. Olmsted, que anteriormente pues era obispo de Phoenix y ahora es administrador parroquial de la diócesis de Arizona. Ok. Y yo tenía entendido de las exhortaciones apostólicas que eran para un cierto territorio, ¿no? Pero esta la vamos a hacer o a tratar de extender, ya que es un documento que han editado los Caballeros de Colón, para que podamos conocer un poquito más sobre esta exhortación que se llama Firme en la Brecha. Y pues es una invitación a reflexionar de qué puede hacer y se puede hacer en un grupo o personalmente. Entonces ahorita lo vamos a hacer entre el padre Jorge y yo. Caballeros, si nos están escuchando, señoras, inviten a sus viejos, a sus señores, a sus esposos, a sus bombones o como ustedes les digan, a que nos sintonicen, porque es una charla dirigida a varones. Padre Jorge, no sé si quiera iniciar dándonos una pequeña introducción. Muy bien, pues como vemos a partir de este documento y lo que vamos a estar pues viendo a lo largo de estos programas, de estos documentales y de todo esto de la Iglesia Católica, el día de hoy nos invita un llamado a la batalla, que es como comienza el obispo en esta exhortación. Y para esto cita a Ezequiel 22:30, que dice: busqué entre ellos un hombre que levantara un cerco y se mantuviera firme sobre la brecha delante de mí. Y creo que ese es el fundamento de esta exhortación, el poder ver cómo dentro del grupo, dentro de, no precisamente Caballeros de Color, pero sí otros grupos como la Adoración Nocturna, como es los Cruzados y tantos en los que los varones participan, pues es importante mantener esta lucha y esta batalla, que es a lo que esta exhortación nos empieza a hacer este llamado, el ser constantes en la batalla. Y también no solo a los que pertenecen a algún grupo, sino también creo yo que es para los hombres que, que viven en su matrimonio o en su día a día esta lucha por la santidad, ¿no? Así es, especialmente pues aquellos que se quieren esforzar por vivir este matrimonio santo, el poder gozar de esta ternura de Dios con ellos, que creo que ya lo había visto anteriormente en pues diferentes episodios sobre cómo ser hombre y cómo ahora hoy nuestra sociedad nos impide muchas veces el hombre expresar sus sentimientos porque parecería que es debilidad para el hombre, cuando realmente eso ha ocasionado tantos problemas en nuestra sociedad, el que no podamos mostrar esos sentimientos, como a veces pueden decir, es que los hombres no lloran, y cómo eso se nos va inculcando desde muy pequeños. Sí, a mí me llama la atención que iniciando el documento dice o habla el obispo que esta batalla es primordialmente espiritual. Los hombres estamos acostumbrados a dar guerra como muy físicamente, ¿no? Si alguien tiene problemas con nosotros es hora que traes y véngase o muy, muy aguerridos, pero en la cuestión espiritual, la realidad de nuestra iglesia es que son muy pocos los hombres que participan. Ya lo veíamos la semana pasada, muy pocos lectores, muy pocos acólitos. Entonces, esta es una invitación a que busquemos esta batalla espiritual. Dice que está matando progresivamente lo que queda del carácter cristiano en nuestra sociedad
y cultura, e incluso en nuestros propios hogares. Esta carencia de ser un hombre cristiano, no un macho, porque al menos los mexicanos tenemos muy claro que somos bien machitos para muchas cosas, pero a la hora de ser hombres, esa palabra nos llega a quedar corta, ¿no? Y es algo muy fuerte. ¿Y cómo comienza? Me sorprende el señor obispo con este llamado fuerte y claro. Dice, para ustedes, mis hijos y hermanos en Cristo, hombres católicos, no duden en entrar en esta batalla que se pelea alrededor de ustedes. No es algo que se quiera, sino que ya está. Ya está entre nosotros esta lucha, y como muchas veces se dice, la lucha no es contra algo físico, sino contra todo esto espiritual, contra nuestros propios sentimientos, contra nuestras propias acciones. Como dice San Pablo, a veces hago ese mal que no quiero y dejo de hacer ese bien que tanto deseo. Y eso, como dice el obispo, pues está lastimando y hiriendo a nuestros niños, a nuestras familias, porque los hombres nos están proponiendo el luchar por ellos esta batalla espiritual, por medio de esta oración principalmente. Sí, y más adelante lo comenta también, ¿no? Habla de algunas cifras y dice, nuevas investigaciones, las investigaciones que se han hecho en la diócesis de Phoenix, revelan que en grandes números los hombres jóvenes católicos están dejando la fe para convertirse en ningunos. Qué fuerte esto de convertirse en ningunos, en nadie. O sea, la dignidad que nos da Dios, el hacernos sus hijos a través del bautismo, de la amistad en la Eucaristía, la reconciliación en el sacramento de la confesión, la potestad que nos da cuando nos confirmamos, el hacer a algunos cabeza de una iglesia particular que es el matrimonio, a otros, como en su caso, padre, cabeza de una iglesia local, de un territorio como padre, como sacerdote, se han convertido en ningunos, ¿no? A mí mismo como religioso. Hombres que no tienen ninguna filiación religiosa, es decir, que no se han convertido en hijos y pasan a ser, como dice alguna canción mexicana, los hijos de nadie, ¿no? Pues nos hemos encontrado estas realidades dentro de las celebraciones de las misas, especialmente en las comunidades, como los varones a veces ni asisten, son las mujeres las que van a la misa, son los niños, pero ya los jóvenes, los adultos, los mayores y hombres casi no están asistiendo a la celebración, y si asisten, se quedan hasta mero atrás o se quedan afuera, sin escuchar. Muchas veces en las celebraciones de las exequias, de los funerales, pues nos encontramos a ellos afuera tomando, haciendo su grupo de amigos, pero no dentro de la iglesia, dándole pues en oración, pidiendo por todos aquellos que están pues ya yendo hacia la presencia de Dios. Y aquí es importante pues ver que todas estas cifras que nos dice el señor obispo no es una realidad nueva, sino que todo esto ha sido progresivamente, todo esto ha sido llevando como tipo pues una tradición dentro de los varones. Ya cuando los niños hacen su confirmación, ya también ellos empiezan a rezagar en la iglesia, ya no empiezan a ir, o si van, se quedan hasta mero atrás para salir corriendo en cuanto terminen. Entonces sí nos hemos visto cómo ha bajado esta asistencia de los varones a misa, y cómo muchas veces la asistencia de estos varones pues ha producido que nuestra sociedad esté en esta situación en la que estamos viviendo. Ahora, con todo esto de la ideología de género, con todas estas leyes que se han ido creando aquí en nuestro México, leyes injustas contra el matrimonio, contra la vida, contra la dignidad de las personas, y tanto que estamos viendo que los valores pues parecería que se van perdiendo. Sí. Algo que me llama también la atención, padre, es que dice, estos datos son devastadores, y explica el obispo por qué. Dice, a medida que nuestros padres, hermanos, tíos, en su caso hijos y amigos se alejan de la iglesia, caen profundamente en el pecado. Y aquí me gustaría aclarar que el pecado no es aquel que atenta contra el mandamiento de Dios, sino aquellas acciones que atentan contra nuestra persona misma, contra nuestra dignidad
y sobre todo con la dignidad de aquellos que nos rodean. Es decir, padres que no se comportan como papás, esposos que no se comportan como maridos, y de ahí nos podemos seguir hasta los hijos que no nos comportamos como hijos. Es decir, aquellos varones, hombres que estamos llamados a defender la dignidad humana, sobre todo de la mujer, y que somos los primeros en denigrarla. Y que también dice aquí, cantidades de hombres católicos están fracasando en el cumplimiento de las promesas que hicieron en el bautismo de sus hijos, niños, de llevarlos a Cristo y criarlos en la fe de la iglesia, los llevan al pecado. Entonces, ¿cuántas veces no nos encontramos, padre, con realidades que van los papás o los padrinos a las pláticas presacramentales, nada más porque tienen que cumplir, y uno les dice, ¿son conscientes de esto? Sí, ajá. Pasa el sacramento, hacen la fiesta, una borrachera, y se olvidan del niño, ¿no? Los padrinos. Y eso cuando asisten a las pláticas, porque ya ahora con todo esto de la corrupción que tenemos, las pueden comprar fácilmente, pláticas falsas que gastan también. ¿De qué está hablando, padre? Eso es un escándalo. ¿Cómo que corrupción dentro de la iglesia? ¿A poco existe eso de las pláticas cuando podría falsas? ser gratis? Lo que pueden conseguir gratis, prefieren mejor gastar el dinero por no usar ese tiempo de ir a esas pláticas prebautismales, prematrimoniales dentro de la iglesia, y prefieren mejor utilizar esos otros recursos que no son, pues, sanos y buenos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí del documento y vamos a hablar un poquito de esto. A mí me llama mucho la atención que la gente a veces dice que la iglesia es dinerera, que tanto dinero que sacan de las pláticas, de las misas, de esto, cuando en realidad cuando se cobran esas pláticas, aparte de que son piratas, o sea que no es cierto, y que nada de lo que se recauda va para la iglesia, y bien que le están molestando ahí de, es que la iglesia es dinerera, es que la iglesia es esto, pero ¿por qué? Por la flojera, por el no querer ir a escuchar, a convertirse de las pláticas que se están dando, ¿no? Que también yo puedo creer y pensar y casi estoy seguro que a veces nos hace falta a nosotros como iglesia institucional ponerle más atención a estas pláticas, hacerlas un poco más dinámicas, porque francamente, estar en una plática de 4 horas donde nada más te están sermoneando, te están regañando y te están haciendo que te duermas, pues la verdad que hueva. Y si acá el vecino que las está haciendo me cobra 500 pesos y me da mi papelito, pues yo pago mis 500 pesos. ¿O no, padre? Así es. Lamentablemente parecería que la iglesia es dinámica, pero en los temas y todo esto que se realiza, a veces se ha quedado pues en esa iglesia antigua de que nada más es regaño, es sermonear, como tú dices, y nada más pues están ahí sentados sin ningún tipo de participación, que muchas veces están oyendo o solamente están pensando qué es lo que van a hacer después de que terminen ya con esas pláticas. Igual los que asisten a misa, que también a veces empiezan con todo esto de que la misa es demasiado larga y que el sacerdote no viene preparado y que nada más nos está hablando de las películas o de las series o de los viajes que ha hecho el sacerdote por diferentes partes del mundo. Entonces, pues también ahí viene toda esta situación pues difícil dentro de nuestra iglesia, y como dice aquí mismo el mismo obispo, muchos se han perdido en la fe y ya no asisten a las celebraciones, ya no asisten a las misas, ya no quieren bautizar a sus hijos. Exacto. Y también retomando esto del documento y de lo que dice el obispo, algo que yo creo que tenemos que recordar los cristianos, no solo hombres o mujeres, sino en su totalidad, es que la alegría del evangelio es más fuerte que la tristeza traída por el pecado. Y dicho de otras palabras, cuando nosotros descubrimos la riqueza de la fe, cuando nosotros podemos entender ese misterio de amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, el pecado ya no nos tienta tanto. Y hago énfasis tanto, porque tentados siempre vamos a estar. Y decía Monseñor Ríos, no sé si recuerda, padre,
gran director espiritual en Chihuahua, que, como decía cuando los seminaristas decíamos que nos veíamos tentados, ¿usted recuerda, padre? No. Ah, sí recuerda. Él decía así con palabras sin agregarle y sin quitarle, que al cuerpo o la tentación del cuerpo solamente se perdía hasta media hora después de que uno se moría, ya que estaba frío. Y entiéndalo el que lo tenga que entender. Y aquí el obispo también nos dice que esta alegría del Evangelio nosotros solamente la podemos descubrir cuando nos dejamos tocar por Dios. Y padre Jorge, vamos a ser un poco chismosos y metiches. Usted, después de haber estudiado la licencia en química, haber hecho una maestría en genética, una cosa pero espectacular, donde pudo haber tenido empleo de profesor en un laboratorio. Si no mal recuerdo, alguna vez me comentó que tenía su propio laboratorio con aparatos de alta tecnología. ¿Qué fue lo que hizo o qué fue lo que pasó en su vida para que dejara toda esta vida cómoda y estable en la que ya se encontraba por ser sacerdote? Principalmente, pues viene esa pregunta fundamental: ¿qué es lo que me hace feliz? En un principio, mi carrera y todo lo que había hecho era por mi mamá, por mis hermanas y porque ellas estuvieran bien. Después viene la parte en que mi mamá muere de cáncer, y a partir de allí es donde viene esa pregunta de si realmente esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Y al hacerme esa pregunta, pues ahí empieza en mi vida un tipo de depresión en el que fui cayendo pues poco a poco, en que lo que hacía simplemente era rutinario. No había una motivación, no había un sentido dentro de mi vida por lo que estaba haciendo. Me llenaba totalmente el trabajo y todo lo que realizaba dentro de los estudios y dentro de estar con los alumnos, pero realmente había algo que faltaba en mi vida. Cuando llego al preseminario y veo pues toda esta alegría de poder servir a mis hermanos de esta manera, con el don del sacerdocio, inmediatamente viene a mí esa alegría de poder decir: esto es lo que quiero realizar para toda mi vida. Y a partir de ahí, pues ese fue mi objetivo, el poder decir: esta es mi felicidad, esta es mi alegría y esto es lo que el Señor quiere. Y poder ir viendo todos estos signos en el que el Señor me va guiando y en el que muchas veces vemos que fallamos y somos débiles, sobre todo pues la misma naturaleza humana, la misma debilidad, como dices, del pecado y todo esto que nos llega, y nos vamos a veces decayendo y perdiendo este sentido fundamental. Entonces ahí es cuando viene el poder decir día a día: esto es lo que quiere el Señor y esta es la alegría por lo cual yo sigo realizando este don inmerecido del sacerdocio, y donde le pido al Señor cada día en mi oración que me haga un pastor fiel para poder guiar a mis ovejas, pero sobre todo que me haga una persona que pueda entender todas estas debilidades humanas y que pueda poder pues ayudar a todas estas personas que recurren en mi ayuda, el poder dar ese consejo por medio de la confesión, por medio de la Santa Misa en las homilías, por medio de los temas y demás grupos, el poder ayudar, el poder saber que lo que estoy haciendo pues es para la salvación eterna, al final de cuentas, y esto es lo que me ayuda día con día a poder realizar todas estas labores pastorales y el poder entregarme día a día. Entonces, padre, podemos decir que en su vida sí fue, hablando existencialmente, cierta esta cita del obispo, ¿no? La alegría del evangelio, la alegría de transmitir el evangelio con su vida actual fue más fuerte que la tristeza del pecado que lo llevó a la depresión. Así es, ya cuando pues inicio con el seminario y pues mi edad no me ayudaba mucho, sobre todo con mis compañeros, que a veces había una relación difícil, pero que poco a poco sabíamos que todos teníamos el mismo objetivo, y poco a poco en el transcurso de los años pues cómo
se va cribando toda esta vocación y vamos quedando, pues fui quedando con aquellos que pues se querían esforzar en vivir este don del sacerdocio. Entonces, los últimos años, a comparación de los primeros, pues fueron más felices porque ya en la teología era a lo que me iba a dedicar toda mi vida, a lo que me voy a dedicar toda mi vida, el poder ver todo esto y el saber que los que están a mi lado pues van a ser mis hermanos que me van a apoyar en el momento en que podría caer, en el momento en que tengo alguna necesidad y en el momento de esa debilidad el poder recurrir a ellos. Entonces, pues ahí es donde me di cuenta y uno va madurando esta vocación junto con esta área humana, área espiritual, académica y pastoral. Entonces, pues ahí es donde uno pues se va dando cuenta que es lo que Dios quiere para su vida. Padre, una pregunta, ya que ya que estoy de chismoso y de metiche. Déjenme de contarles que el padre Jorge, en sus tiempos libres, que no eran pocos, en el seminario, nosotros no teníamos permiso ya les había platicado que el padre y su servidor fuimos compañeros un tiempo en el seminario en Chihuahua. Entonces él hacía pasteles de plátano porque nos llegaban donaciones de plátano y para que no se desperdiciaran y no se echaran a perder y tener que tirarlos, el padre se ponía a hacer pasteles de plátano para todo el seminario, o bueno, para toda la sección de teología. Padre, ¿todavía hace pasteles de plátano o ya no? Pues ahorita ya sin el seminario no tenía tanto tiempo, ahora como sacerdote ha sido menos ese tiempo y ahora ya al tener ya aquí una cocinera de planta y todo eso, pues es poco lo que yo me meto a la cocina y donde pues es poco el tiempo también. Prefiero mejor dedicarlo en poder estar con los enfermitos, en las confesiones, el poder estar en los grupos. Entonces, pues sí, realmente yo creo que hace mucho que no he hecho ese pastel de plátano. A los fieles del padre Jorge, díganle, exhórtenlo, invítenlo, exíjanle que les demuestre su amor pastoral también con esos pasteles de plátano, porque le quedaban, la verdad, muy buenos. En Ojinaga, también ahí en una familia que me acogió, que era la familia del sacristán de ahí de Ojinaga, ellos me insistieron mucho en que algún día hiciéramos algún postre. Igual también aquí en Las Varas siempre hay una familia que me está insistiendo que vayamos a hacer crepas, que vaya a hacer crepas a su casa, entonces pues, algún día. Algún día. No le sé cuándo. Muy bien, pues dejando el chisme un poco de lado, hay que recordar estas palabras que en la exhortación este obispo nos dice. Por eso, ustedes, hombres, los llamo a que abran sus mentes y sus corazones a Él, al Señor, al Salvador que los fortalece para que permanezcan firmes en la brecha, para que permanezcamos como varones firmes en este llamado que Dios nos ha hecho a una vida particular, sea en el matrimonio, sea en el sacerdocio, sea en la vida religiosa o sea en el laicado permanente, a ser firmes en esta fe y a permanecer en esta lucha espiritual que no tenemos que enfrentar a otros. Tenemos que enfrentar nuestro propio pecado, nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad y condición humana, que con eso ya es mucho. Padre, también me gustaría que nos platicara un poco cuál es el propósito de esta exhortación. Como viene también ahí mismo, cómo estamos viviendo esta cultura del descarte. Parecería que todo es desechable y así también parecería que la fe, cuando no nos proporciona lo que nosotros queremos, buscamos otras cosas que muchas veces nos llevan a una perdición. Ahora sí viene el reto importante de esta exhortación, que dice que es un llamado para cada hombre dispuesto pues a vivir esta preparación para su vida, para que pueda dejar en claro la naturaleza de la misión de Cristo con la guía clara de las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia y sobre todo el ejemplo de los santos que vivieron entre nosotros y que se esforzaron por tener esa vida de acuerdo a la de Jesús y que pues son ejemplo y testimonio que nos siguen llevando a poder decir es posible.
esta exhortación, es posible vivir esta vida santa, es posible esforzarme día a día por vivir por un matrimonio santo, por una vocación santa, por ser sacerdote santo, por ser religioso santo, por ser un laico comprometido que me lleve a encontrarme con este amor de Dios y poder llevar a más personas a este encuentro con Dios. En este sentido, padre, a mí me gustaría hacer énfasis, no lo menciona la carta o la exhortación, pero es algo que vivimos realmente los hombres católicos. Y hablo de los hombres católicos desde los sacerdotes, los ministros, los casados, los viudos, los jóvenes, nosotros como religiosos, las burlas de otros hombres por el hecho de profesar nuestra fe. ¿Cuántas veces le han preguntado, padre, si le gustan las mujeres? ¿Cuántas veces? Esa es una pregunta desde el seminario. ¿Cómo escuchas allá afuera cuando dicen, como no te gustan las mujeres, pues entras al seminario? Como diciendo, pues tú eres homosexual o te gustan los hombres. Y realmente, como decía el padre Polo, la principal forma de entrar al seminario es saber que tú eres hombre y que te gustan las mujeres y que vas a tener esa tentación. Pero también ahí viene esta sublimación que dicen de poder entregarnos al amor de Dios y saber que estamos renunciando a un noviazgo, a un matrimonio, a una mujer, por algo más grande, que es el reino de los cielos. Pero la naturaleza del hombre, pues ahí permanece, siempre constante, y siempre está en nosotros, pues esta tentación. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos religiosos han dejado su vocación y se han entregado a este tipo de pasiones, el poder buscar otra vida, otra vocación en el matrimonio? Y muchas veces, pues algunos fracasan cuando se salen de sacerdotes, cuando se salen de religiosos, porque no es a lo que el Señor los estaba llamando. Y pues ahí viene esta parte de poder buscar en nuestra vida esta guía del Espíritu Santo día con día. Sí, y por eso es que el obispo hace esta pregunta o trata de responder con este documento esta pregunta que es fundamental. ¿Qué significa ser un hombre católico? No significa ser un mandilón, no significa ser menos hombre, pero sí significa quizás ser menos macho, no significa tantas cosas que a veces nosotros los varones tenemos en nuestra mentalidad y que decimos, es que yo no puedo, no combinan o no comulgan mi varonilidad, mi hombría, mi ser yo hombre, varón, macho, con la iglesia, porque la iglesia está llena de mujeres, porque el curita ya es esto, porque los religiosos esto. Entonces, esta es una de las preguntas fundamentales que el obispo trata de responder en este documento y que nosotros, al menos el padre Jorge y su servidor, trataremos de ir reflexionando con el paso de las sesiones o de estas semanas que meditemos este documento. Y una segunda pregunta que también el obispo trata de responder, ¿cuál es, padre? ¿Cómo ama un hombre católico? Aquí el amor, pues sabemos que tiene muchas facetas. Muchas veces en los jóvenes el decir vamos a hacer el amor se refiere solamente al sexo, cuando realmente el amor tiene tantas cosas que muchas veces no acabamos de descubrir, y que el amor pues debería ser la fuente primordial de toda esta relación que tenemos, porque Dios sabemos que es amor y nosotros a imagen y semejanza de Dios pues también estamos puestos a vivir en el amor, estamos llamados a vivir en este amor, y así pues también el hombre está llamado a poder ejercer el amor con todos los que lo rodean, con su familia, con sus seres queridos, con todos los que están cerca de él. Y creo que también hay que entender que el amor es mucho más allá de toda esta cuestión romántica que nos ha vendido la televisión, las telenovelas, Disney, los finales felices, los corazoncitos por todas partes. Toda esta fantasía del amor se queda corta en cuanto al amor de Dios. O sea, en cuanto a este ser llamado un hombre a amar, es wow. Y si quieres saber más, quédate, sigue la transmisión porque vamos a entrar en temas bien buenos. Y con una tercera pregunta, trata el obispo de decir
o de poner otra vez el énfasis en la paternidad. Y pregunta, o trata de responder esta pregunta, ¿por qué la paternidad adecuadamente entendida, o sea, no nada más ir por la vida engendrando hijos y ya, es tan crucial para cada hombre? Algo que se ha criticado a los padres de familia de esta época es que han dejado de ser papás o padres para convertirse en hermanos en la cuestión de los hijos, en amigo, en el compa, y una carga para la esposa, porque en vez de ser el compañero que las acompaña, que las orienta, el que puede aportar a la educación de los hijos, para la esposa se vuelven un hijo más. Entonces, estas preguntas yo creo que nos van a dar mucha luz en nuestro ser hombres desde nuestra identidad, es decir, desde nuestro ser, en mi caso religioso, sacerdotes, laicos, viudos, casados, abuelos, es darle un sentido a nuestra vida de varón desde la fe católica. Así es, y todo esto entendido desde una sociedad, que todo esto pues no es una parte importante. Muchas veces en nuestra sociedad, en esta sociedad de descarte, como ya se decía, lo más importante es producir. Como decía, mientras más tienes, más vales. Y eso ha llevado pues a tantas infelicidades dentro de los matrimonios, dentro de la sociedad, dentro de los trabajos. Entonces, pues ahí es importante ver ya después cómo vamos a entrar con estos contextos de cómo poder resolver estas cuestiones, cada una de estas preguntas a la que el obispo pues va llegando a partir de todo lo que vamos viviendo en nuestro día a día. Ok, entonces sintonícenos la siguiente semana. Vamos a hablar, para darles un pequeño adelanto, un primer contexto antes de entrar de lleno a estas preguntas o a tratar de responder estas preguntas, y pues es un llamado a la nueva evangelización. Y vamos a entender a qué se refiere en todo este contexto, que es la realidad que estamos viviendo desde nuestra propia existencia, de nuestro propio vivir día a día, desde nuestras cualidades, capacidades, limitaciones, pero sobre todo teniendo en cuenta que somos hombres frágiles, que somos, y al decir hombres frágiles no quiero decir que ñangos o, no, hombres que hemos sido marcados por el pecado, pero que estamos firmes en la brecha para seguir caminando al encuentro de Dios y así poder amarnos los unos a los otros y poder entregar este amor a las personas que nos rodean. Los que están casados con sus esposas, con sus hijos, con sus nietos, en sus ministerios laicales de la iglesia, en su trabajo, en nuestro caso, nuestra entrega del Padre y su servidor al servicio de los demás. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Padre, no sé si quiera agregar algo más. Pues aquí simplemente saber que todo esto va a ser una batalla, como ya decíamos, espiritual, donde el hombre pues tiene que descubrir toda esta necesidad de amor y donde se tiene que comprometer a ser mejor, a poder vivir en una sociedad donde pues esté presente Dios, donde esté en su familia este gran amor y donde el compromiso pues es el ser día a día cada vez mejor y comprometerse a este amor. Pues muy bien, muchísimas gracias, Padre. Nada más para finalizar, invitar a los movimientos conformados por varones a que puedan sintonizarnos, a que puedan hacernos preguntas, a que puedan hacer aportaciones en los comentarios. El Padre Jorge y su servidor estaremos atentos, trataremos de responder, pero en verdad recuerden que no es tonto el que pregunta, sino aquel que se queda con la duda. Padre, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo que nos está ofreciendo y dando a la Iglesia Universal, no solo a su territorio parroquial como vicario, sino a la Iglesia de San Lorenzo en Tehuacán. Saludos, Emaús Hombres, saludos a los ministros y pues nos estamos viendo la próxima semana. Padre, ¿gustaría darnos su bendición, por favor? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, los acompañe y los proteja siempre. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y también con usted. Que pasen todos muy feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.